El arte en la modernidad, durante los siglos XVIII y XIX, fue un reflejo de los profundos cambios sociales, culturales y políticos que transformaron el mundo. En este periodo surgieron estilos como el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo, cada uno con nuevas técnicas y temáticas que rompieron con la tradición clásica. Hola, mi nombre es Jennifer y les voy a hablar sobre mi artista seleccionado, que es William Black. Bueno, William Black es considerado un artista del espíritu moderno porque su obra refleja los profundos cambios socioculturales de la modernidad entre los siglos XVIII y XIX. En un contexto de revolución industrial, transformación políticas y debates filosóficos sobre razón e imaginación, Black defendió la imaginación, la libertad individual y la espiritualidad como ejes fundamentales del arte. Su producción artística combina pintura, poesía y grabado, rompiendo con las normas académicas e incorporando una visión crítica de la sociedad, la religión institucionalizada y la explotación derivada de la industrialización. Bueno, y a continuación les voy a hablar un poquito sobre las obras que ejemplifican su modernidad de este artista, de mi artista, William Black. Entre esas yo escogí 3. La primera, The Ancient of Days, esta es de 1794. Esta refleja su idea de un Dios creador como símbolo del orden, pero también de los límites impuestos por el espíritu humano. Aquí podemos ver una imagen de esta. La segunda es Newton, esta es de 1795. Esta critica el racionalismo ilustrado, representando al científico absorto en las matemáticas, ignorando la riqueza espiritual y lo natural que lo rodea. Y la tercera, la última, es The Great Red Dragon and the Woman Glowed with the Sword. Esta muestra su estilo visionario y simbólico con gran carga estética y filosófica sobre la lucha entre el bien y el mal. Buen día, mi nombre es Laura Vanessa Espinosa Zambrano y hoy voy a presentarles al autor Jacques-Louis David. Jacques-Louis David nació en París el 30 de agosto de 1748 y murió el 29 de diciembre de 1825 en Bruselas. Él fue pionero del neoclasicismo y una de las personas o figuras más importantes del Imperio Napoleónico y la Revolución Francesa, donde era el pintor oficial. Su estilo neoclásico viene de una de sus visitas a Roma, donde se inspiró del arte clásica grecorromana. También se señala que el neoclasicismo de David fue un estilo que se caracterizó por su simplicidad, por su moralidad y su claridad, como se muestra en la pintura Los Horacios. Jacques-Louis David revolucionó la pintura, convirtiéndola en un instrumento activo de la modernidad, dejando de lado el rococó. Para ello también voy a presentarles una de sus obras más importantes, como lo es El juramento de los Horacios y La muerte de Marat. Primero tenemos La muerte de Marat de 1793. Esta es una obra de las más importantes de Jacques-Louis David. Su técnica es óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son 165 por 128 centímetros y se encuentra en los Museos Reales de Bélgica en Bruselas, Bélgica. Esta obra representa la habilidad que David tenía para crear pinturas y también es símbolo de la lucha y la libertad y la igualdad. En esta obra podemos observar el asesinato de Jean-Paul Marat mientras se encontraba en su bañera, donde se hacía para escribir debido a una enfermedad que tenía, donde también se puede observar que David pintaba perfección debido a que no se muestra en la pintura símbolos de la enfermedad que tenía, volviéndolo así un mártir. Continuamos con la obra Los juramentos de los Horacios de 1784. Esta fue una obra considerada icónica para el neoclasicismo.
Esta representa la lucha por la libertad y la resistencia. Su estilo es neoclásico, su técnica es óleo sobre lienzo, sus dimensiones son 330 por 425 centímetros y está ubicada en el Museo del Louvre en París, Francia. En este cuadro podemos observar el juramento de 3 hermanos y en la parte de atrás vemos personas dolientes. La historia de este cuadro es que los Horacios iban a pelear contra los Curacios, pero habían intereses familiares, ya que un Horacio estaba involucrado con una Curacia y un Curacio con una Horacia. Entonces era el sacrificio, muestra el sacrificio por el que tuvieron que pasar. Caspar David Friedrich fue un pintor alemán que vivió entre los años 1774 y 1840. Fue considerado el máximo exponente del paisajismo romántico. Su obra se centra en revelar la magnificencia y el misterio de la naturaleza, utilizando paisajes para simbolizar la reflexión humana frente al infinito. Algunas de sus obras más destacadas son El caminante sobre el mar de nube, que representa la reflexión del ser humano ante lo ilimitado; El monje junto al mar, que simboliza la insignificancia del ser humano ante la grandeza de la naturaleza; La abadía en el Robledal, que explora temas de espiritualidad y la muerte; y por último, Dos hombres contemplando la luna, que refleja la búsqueda del sentido y la ambigüedad. Francisco de Goya. El arte de Goya fue clave para la era modernista. Pasó por diferentes cambios de su época que influyeron tanto en su psicología, salud y su visión del mundo, que terminaría plasmándolo en sus obras como El fin del antiguo régimen, La Revolución Francesa y la Independencia Española. Fue un gran observador, pudiendo retratar la sociedad en la que vivió, la apariencia externa de sus modelos y su estado de ánimo interior. Si bien su corriente artística estaba fuertemente ligada por el rococó en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, con la llegada del romanticismo, Goya pasó de retratar la nobleza a retratar la violencia que vivía en una sociedad en crisis. Se le consideró un gran maestro del grabado, con sus creaciones conocidas como las obras negras y los desastres de la guerra, que fueron influyentes con los pensamientos e ideologías de Goya. Él influiría fuertemente en los movimientos posteriores como el impresionismo y el expresionismo. Contexto histórico. El artista vivió en una época de profundos cambios y convulsiones en España y Europa desde el final del antiguo régimen, pasando por la Revolución Francesa hasta la independencia española, de la ocupación napoleónica hasta la restauración absoluta de Fernando VII. Estos acontecimientos influyeron notablemente en sus obras, convirtiéndolo en un precursor del romanticismo, el expresionismo y el surrealismo. Los cambios históricos, sociales, filosóficos y estéticos marcaron las creaciones de este artista, que pasó de los retratos de la nobleza del rococó a obras más humanas y sociales como los desastres de la guerra y sus obras negras. Obras que ejemplifican su modernidad. Los retratos de la realeza y la nobleza por parte de Goya destacaban, mostrando a los personajes en un contexto a la preguerra de la independencia, destacando la psicología de los personajes. Una obra que ejemplifica esto es La familia de Carlos IV, presentándolo a la realeza de manera más humana, alejándose de la idealización tradicional. Su estilo se caracterizaba por utilizar pinceladas sueltas y vibrantes, adelantándose al impresionismo y realismo. Filosóficamente hablando, Goya propone que la monarquía se ha convertido en una familia común, renunciando a los atributos gloriosos. La estética de Goya fue revolucionando a lo largo de sus obras,
abarcando desde el realismo hasta lo más oscuro de sus obras posteriores. Se le puede apreciar la tensión y el descontento entre sus miembros, capturando la complejidad de sus relaciones a través de técnicas magistrales y el uso de colores cálidos que generan riqueza en texturas. En su obra Los desastres de la guerra, Goya muestra la brutalidad de la guerra, reflejando la falta de compromiso, la violencia y el sufrimiento. La obra que ejemplificaría esto se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. En ella se puede apreciar la represión de los madrileños por parte de las tropas francesas. Por medio de luz y las sombras se puede apreciar quiénes son los verdugos y quiénes las víctimas. La figura central, un hombre con camisa blanca, evoca el sacrificio de Cristo, humanizando a las víctimas y condenando la violencia. Goya rompe con la tradición heroica para ofrecer una crítica a la guerra, enfocándose en el sufrimiento humano y reflejando su visión personal del conflicto. Su técnica, que incluye pinceladas rápidas y el uso dramático del claro-oscuro, captura una intensidad emocional de la masacre y anticipa movimientos artísticos como el romanticismo y el impresionismo. Su transición de retratos nobles a representaciones de la guerra ilustra la miseria y crueldad del ser humano, presentando una pintura moderna e innovadora con un fuerte mensaje social. Joseph Mallord William Turner nació en 1775 y murió en 1851. Es quizás el artista romántico inglés más importante o más querido por su forma de expresar la profundidad en los paisajes por medio de dos temas tan controversiales y contrarios como es la modernidad y la inmensidad natural. Turner llegó a ser conocido como el pintor de la luz, gracias a su fascinación por el resplandor, un resplandor que en su mayoría de obras acentúa lo material y lo físico de lo humano, siendo opacado por la fuerza de la naturaleza. Entre más crecía como pintor, se convertía en un experimentador, llegando así a producir obras que representan y plasmaban episodios bélicos, las guerras, crueldad, furia de la naturaleza y la misma fragilidad humana, siendo así que uno de los detonantes de su inspiración fueran las tensiones de su época. La exaltación romántica de la naturaleza, la fascinación y la inquietud frente al progreso, su preocupación como humano y ser pensante lo llevó a plasmar el lado de la moneda que la misma sociedad no podía ver. En su momento, esta forma de pensar y de plasmar el arte en una obra fue bastante criticada, pero hoy en día goza de reconocimiento. Es así como Turner convirtió la naturaleza en un protagonista que supera por mucho al humano. Joseph Mallord William Turner dejó un legado al mundo entero con sus obras, sus creaciones. Algunas de sus obras que ejemplifican su forma de pensar y su modernidad son, por ejemplo, como la obra de 1839, The Fighting Temeraire, donde se nos muestra al famoso navío británico Temeraire siendo remolcado a su desmantelamiento por un pequeño barco. Aquí se quiere simbolizar el final de un camino heroico de una historia. Otra de sus obras es Dido Building Carthage de 1815, donde se nos muestra la alegoría del surgimiento de un imperio. De esta manera el artista nos transmite su interés por la historia clásica y la admiración por los grandes maestros del paisaje. Una de sus obras más importantes o más reconocidas a lo largo de toda su trayectoria fue una de las primeras, Pescadores en el Mar, o Fishermen at Sea de 1796. Esta pintura es reconocida por su paisaje o por su ambiente tenue y oscuro, iluminado por una leve luz que se abre paso a través de las nubes, dándonos un simbolismo de la naturaleza muy salvaje y majestuoso a la vez.
Y por último, una de sus pinturas más célebres, que fue el incendio de la Casa de los Lores y los Comunes, de 1835. En esta pintura el artista plasmó el incendio que destruyó el Palacio de Westminster en Londres, pero en vez de hacerle énfasis al edificio en llamas, le hizo énfasis a las llamas. Plasmó en la pintura la fuerza de la naturaleza, la fuerza del fuego frente a las estructuras humanas. Y de hecho el artista hizo varias versiones de esta misma pintura y en todas predomina el fuego, la fuerza de la naturaleza. Bueno, a continuación les voy a dar respuesta a la pregunta dada. ¿Qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX? Bueno, el arte en la modernidad entre los siglos XVIII y XIX se transformó profundamente por los cambios sociales, políticos e industriales. Bueno, artísticos. Aparecieron estilos como el neoclasismo, inspirado en lo clásico, el romanticismo, centrado en la emoción y la naturaleza, el realismo, lo cotidiano y social. Se usaron técnicas como el óleo, el grabado y la litografía como temas históricos, políticos, mitológicos y sociales. Ahora hablamos de los filosóficos. La ilustración y el racionalismo promovieron el análisis crítico. El empirismo y el naturalismo impulsaron la observación fiel del mundo, mientras que el romanticismo y el existencialismo temprano destacaron la libertad, la imaginación y el sentimiento. Bueno, ahora seguimos con lo estético. Lo bello y lo armonioso persistió en el neoclasismo. Lo sublime fue central en el romanticismo. Lo grotesco, lo feo y lo ahuyento lo incorporaron como nuevas formas de expresar conflictos humanos y sociales y políticos. Estos elementos hicieron que el arte moderno, un medio no solo estético, sino también crítico y transformador. Bueno, y ahora como conclusión de mi parte, podemos decir que el arte en los siglos XVIII y XIX se caracterizó por la transformación entre la razón ilustrada y la emoción romántica, integrando nuevas filosofías y estéticas que rompieron con el clasismo, preparando el terreno para las vanguardias modernas. Para mí, el arte en la época de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX se caracterizó por múltiples cambios. En los elementos artísticos se produjeron nuevos estilos, entre ellos el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo, al igual que técnicas y temas innovadores que reflejaban la crítica social y la representación de la naturaleza. En los elementos filosóficos hubo influencia del empirismo y el romanticismo, los cuales influyeron en la representación del realismo, donde se valoraba la experiencia y la emoción del arte. Y para finalizar, los elementos estéticos surgieron conceptos clave como lo sublime, lo grotesco y lo expresivo. Lo sublime se refería a la representación de la grandeza y el poder, lo que provocaba sentimientos profundos. Un gran ejemplo de esto son las obras de Friedrich. Por otro lado, lo grotesco y lo sublime se utilizaban para transmitir las críticas sociales y las emociones intensas, donde se mostraba la ruptura del clasicismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, como se muestra en las obras de Francisco Goya. Los elementos artísticos y filosóficos del arte en la modernidad de los siglos XVIII y XIX se caracterizaron por un enfoque subjetivo en lugar de objetivo. Filosóficamente se centraron en la grandeza de la naturaleza y lo sublime, mientras que estéticamente se asociaron con el misterio, la melancolía y lo espiritual, buscando así reflejar la introspección y la manifestación del infinito.
¿Qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX? Mi respuesta es la siguiente. Los siglos XVIII y XIX fueron fundamentales para el arte moderno, con el capitalismo y la estética uniendo la economía y la filosofía. La razón y la ilustración influyeron en Europa y América, contribuyendo a movimientos de independencia. El empirismo ayudó a cuestionar el papel del artista y la belleza, centrándose en la experiencia individual. El arte de este periodo incluyó varios estilos. El rococó, que surgió en Francia, se caracterizó por el individualismo en arquitecturas y pinturas. El neoclasicismo reflejaba los ideales de la ilustración, mientras que el romanticismo valoraba los sentimientos y la experiencia, siendo influyentes entre 1800 y 1850. Clasicismo musical, con compositores como Haydn y Mozart, también destacó a mediados del siglo XIX. Apareció el realismo, con Gustave Courbet, seguido por el impresionismo de Degas y Renoir. El postimpresionismo, con artistas como Gauguin y Van Gogh, y el simbolismo en la literatura también surgieron. El modernismo buscó una renovación estética. Filósofos como Descartes y Kant exploraron la relación entre belleza y percepción, centrado el arte en la realidad y la emoción. Aportaciones significativas al concepto de estética, abordando la experiencia del arte y su conexión con la percepción humana. Bueno, para mí una de las características principales de la modernidad entre los siglos XVIII y XIX, por no decir que era la más importante, fue el papel que obtuvo el artista y su obra dentro de la misma historia. Pasar de una transición de lo estético y lo individual a lo creativo, a lo armonioso, al progreso y a la misma educación, permitiendo de esta manera que el artista también pudiera expandir su pensamiento, su creatividad y darnos en una sola obra un mensaje fuerte y moral, ¿sí? Que la sociedad de alguna manera iba a representar o iba a entender de una forma completamente distinta. El mismo peso de una obra representada con mucha luz, así como lo hace Joseph William Turner, o representando algún episodio de la humanidad misma, es un detonante para generar muchas críticas sociales, pero al mismo tiempo representarlas. De esta manera, la idea del artista y de muchos artistas de la época era la de transmitir un sentimiento, de mostrar una experiencia interior, que los espectadores y todos los que apreciaran el arte y sus obras en algún momento trataran de entender cómo se sentía el artista al momento de crearlas o representar alguno de estos episodios bélicos. En otras palabras, romper los límites y crear era la característica más importante de la modernidad en aquella época.